Bienvenidos a todos en esta mañana y saludo especialmente a los que no he podido saludar al entrar por el pasillo. Prometo que, no hace falta prometer, porque no he hablado con mi padre en toda esta semana y se ha hecho hincapié al participar de los símbolos de la presidencia de que nuestro Señor Jesucristo es la roca, esa roca como la peña de Oreb, de la cual brota no solo agua, sino que salvación y vida eterna, y Cristo es la roca. En esta mañana seguimos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículos del 39 al 49, acabamos ya en este capítulo 6. Y la pregunta, al leer este texto y al explicar este texto, la pregunta para nosotros es: ¿dónde edificas tu casa? ¿Dónde estás edificando tu casa? Podría añadir más preguntas. ¿Estamos edificando la casa en esa roca de la cual se nos ha hablado en esta mañana? Así que dice así la palabra del Señor, Lucas capítulo 6, versículos 39 al 49. Está hablando allí el Señor Jesús, como sabéis, en el Sermón del Monte. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Dice el versículo 41, lo dice el Señor en el versículo 41. ¿Y por qué miran la mota, la paja, dice la Reina Valera, que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. Y el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Versículo 46, sigue diciendo ahí el Señor: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Dice el 48, es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo, ahondó, y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Que el Señor bendiga su palabra. Como decía antes, llegamos al final de este capítulo 6 de este Evangelio de Lucas, por tanto estamos llegando también al final del Sermón del Monte. Y como decíamos cuando empezábamos este capítulo 6, cuando empezamos este Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, en el texto paralelo, se presenta este sermón quizás de una forma más extensa, cuenta más cosas allí Mateo sobre lo que el Señor dice que Lucas. Y fijaros, justo antes de esta última enseñanza, que como digo cierra el Sermón del Monte, el evangelista Mateo escribe unas palabras que Lucas no ha recogido en su texto. Y en concreto, en el capítulo 7 de Mateo, como digo, el texto paralelo, en los versículos 13 y 14, fijaros lo que allí el Señor dice. Unas palabras que todos conocéis
más que de sobra. Mateo 7, 13 y 14. Dice el Señor, y antes de leerla una cosa que tenemos que tener muy clara y muy en mente cuando escuchamos este Sermón del Monte, y lo decíamos cuando empezábamos el capítulo 6, ¿a quién está dirigido el Sermón del Monte? ¿A quién está dirigiéndose el Señor en aquel momento cuando dice todas estas palabras? Acababan de elegir a los apóstoles, habían subido a una explanada y se giró hacia ¿acordáis? Sus discípulos. Está hablando a sus discípulos, está hablando a creyentes, nos está hablando a nosotros. Y con esto claro, fijaros, Mateo 7, 13 y 14, dice ahí el Señor, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y fijémonos que en estos versículos de Mateo 7 el Señor está hablando siempre de dos opciones. Habla de dos puertas, una estrecha y otra ancha. Hay dos caminos o dos sendas, una amplia y otra angosta. Hay dos destinos finales, la perdición o la vida. Y hay dos grupos de personas, los muchos que al final van a la perdición y los pocos que son los que van a la vida eterna, al cielo. Y por desgracia muchas personas piensan que cuando se acaba la vida física aquí, evidentemente no creyentes, piensan que se acaba todo. Otros piensan que hay muchas otras alternativas, puede haber reencarnaciones, hay un más allá indefinido que no se sabe muy bien, cualquier otra cosa que el hombre con su imaginación sea capaz de inventar o de creer. Pero como acabamos de leer en el capítulo 7 de Mateo, el Señor deja claro que solo hay dos opciones, dos puertas, dos caminos, dos finales. El destino final para cada persona es el cielo o es el infierno, el camino de la salvación o el camino de la condenación. Y por tanto la puerta estrecha del Evangelio verdadero o la puerta amplia y bonita de un Evangelio falso, es decir, de un Evangelio quizá hecho a medida del gusto de los hombres. Y fijaros que no digo que hay dos puertas en el sentido de que una es el Evangelio y la otra puerta es para los que rechazan a Dios. Acordaros, el Señor está hablando a discípulos. El hombre, a causa de su pecado original, el no creyente, por su pecado original rechaza a Dios. Todo hombre desde que nace, desde Génesis. Y por tanto, desde Génesis, desde que nace, desde que está en el vientre de su madre, nos guste o no nos guste, está condenado. Nace condenado por su pecado. Y por tanto, fijaros, no tiene que pasar por ningún tipo de puerta para ir al infierno, porque ya está en el infierno, ya está condenado. ¿Lo entendemos? Así que esta puerta estrecha, fijaros, que menciona aquí el Señor Jesús, es la del Evangelio verdadero que lleva a la salvación y que dice que por ella entran pocos. Pero también dice el Señor que hay otra puerta, una puerta amplia, una puerta, cuidado, engañosa, una puerta que lleva por un camino también amplio pero falso, por la que van muchos, pero que van equivocados y que van engañados. Y esa puerta es la que utiliza Satanás para confundir, como dice el Señor, a muchos que pasan por ella. Una puerta amplia, una puerta puede que bonita, una puerta llamativa, que es la que predican los falsos maestros, que el mismo Señor describe y advierte de su peligro justo cuando, Mateo 7, 15, justo el siguiente versículo.
Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso dice el Señor. Y como dice el apóstol Pablo, esas personas son gente que buscan su propio interés. Son maestros que buscan su vanagloria, que hacen y que hablan por su orgullo propio, por quedar bien. Como digo, por su vanagloria, para que les digan qué bien lo hacen. Y de eso ya nos habló Juan el jueves, si os acordáis. Fijaros, dice Pablo en Filipenses 3, 18 y 19, porque muchos andan, como he dicho muchas veces, y ahora lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, ahí lleva el camino amplio a la perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, cuya gloria está en su vergüenza, en su vanagloria, en sentirse bien, en que los halaguen, en que le digan qué bonito lo que me has dicho. Pero el apóstol Pedro, me acordé de Pedro, ese que tenía tanto carácter, es más duro y más claro que Pablo. Él describe a estos que enseñan mentiras en 2 de Pedro 2, versículo 1 al 3, dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ello el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas, negando incluso al Señor que los compró. Es el Señor el que los compra. Yo esta mañana me he asombrado que me han costado 4 barras de pan, 3 euros, 500 pesetas. ¡Qué barbaridad! Todo esto para decir, las barras no me han dicho cómprame. Yo he elegido comprar esas barras. Y el Señor nos compró. Y algunos niegan que el Señor nos compra. Bueno, las palabras del Señor, las palabras de Pablo, las palabras de Pedro, vemos que son duras. Pero es que el peligro que representa la falsa enseñanza no es pequeño. No es un pequeño peligro. ¿A dónde lleva el camino amplio? A la perdición. Es un peligro mortal. Como digo, conduce a la muerte pensando, fijaros, pensando que vas por el buen camino. Es una trampa. El Señor es bueno, Dios es bueno. Dios es completa y perfectamente bueno. El Señor, Dios es amor. Dios es completa y perfectamente amor, inmedible para nuestras mentes. Eso es indudable, eso es innegable. Pero mira, si te dicen, si te dan la esperanza falsa de que todo el mundo va a ser salvo porque Dios es amor, lo siento, te están engañando. Peor todavía, te estás autoengañando. Y no es peor mentira que creérsela de uno mismo. Así que pídele al Señor, pídele a Dios que te meta, que te empuje hacia la puerta estrecha, que te meta en el camino angosto. ¿Sabéis por qué? Porque tú, por ti mismo, por ti solo, ninguno de nosotros lo va a hacer. Yo no me meto por la puerta difícil ni estrecha. Yo no me meto por el camino angosto, yo me voy por la autovía. Yo me meto por la puerta amplia, además de que me costaría meterme por una pequeña. Perdonadme la broma, pero es para que lo entendáis. Pídele al Señor que te ponga en el camino estrecho y en la puerta dificultosa o pequeña. La falsa enseñanza, las verdades a medias, te pueden llevar al camino y a la senda amplia de una falsa sensación de seguridad con relación a la salvación, cuando en realidad puede que estés en el camino de la perdición. Por ello, fijaros, en este sermón del monte, el Señor ha estado describiendo las características de un verdadero Hijo de Dios.
Ha estado describiendo las características de aquellos que han pasado por la puerta estrecha y que van por el camino angosto. Características que están ahí para que nos miremos nosotros, como si fuesen un espejo de nuestra vida, y así poder saber personalmente en qué camino andamos. Tomamos el pan y, como se ha dicho también en ese versículo que casi nunca leemos, nos confrontamos con el pan y el vino, nuestra situación. Mirémonos en el espejo que nos pone aquí el Señor para ver cómo andamos o dónde andamos, dónde estamos edificando nuestra vida, nuestra casa espiritual. Mirad los versículos del 20 al 26 de este capítulo 6 de Lucas. Recordad, el Señor definió a sus verdaderos discípulos como aquellos bienaventurados que, siendo pobres de espíritu, ¿qué es lo que hacían? Aborrecen, se avergüenzan y se arrepienten de su pecado. Incluso llorando, anhelan la justicia de Dios. Y en los versículos luego 27 al 38 vimos que el Señor ordena a sus discípulos a amar con la misma misericordia que Dios tiene con su Hijo. Incluso, decía yo, Señor, incluso hasta los que te traten mal, les ponen la otra mejilla, ¿os acordáis? Pero es que para ser pobre de espíritu, para poder amar así, de esa manera como ama el Señor, con esa misericordia que ama el Señor, necesitamos una cosa. Porque vuelvo a decir lo de antes, por mí mismo, imposible. Yo no soy capaz. Y si alguno es capaz, que venga y que me enseñe, porque yo no puedo. Necesitamos que Cristo esté en nosotros. Que Cristo esté en nuestra vida. Necesitamos que el Espíritu Santo more y que dirige nuestra vida. En definitiva, ser un verdadero hijo de Dios implica vivir en completa sumisión al señorío de Cristo. Es decir, Cristo no es solo tu Salvador, Cristo es tu Señor. Y si de verdad, verdaderamente eres hijo de Dios, Cristo es tu Señor. Y solo así amarás con la misericordia de Dios. Solo así podrás vivir arrepentido y podrás vivir enfrentándote continuamente a tu pecado. Porque caeremos aunque somos salvos, pero aborreceremos el pecado y nos arrepentiremos, por lo menos lo mostraremos. Y si hasta ahora el Señor ha dicho en su sermón, como vemos lo que caracteriza a un verdadero hijo suyo, ahora para terminar su enseñanza el Señor llama a sus discípulos a evitar a esos falsos líderes espirituales, evitar a aquellos que muestran la puerta ancha y el camino amplio que nos lleva a la perdición a través de un evangelio a media y endulzado, edulcorado, falso. Y para ayudar a los creyentes a distinguir entre una puerta y otra, para ayudar y advertir a los creyentes dónde tienen que edificar su casa espiritual. El Señor, fijaron los versículos 39 al 45, describe a esos falsos maestros, y luego los versículos 46 al 49. Es como si nos preguntasen, ¿dónde quieres edificar tu casa? ¿Dónde estás edificando tu casa espiritual? Así que vamos al versículo 39 al 45 y vemos allí cómo el Señor describe a los falsos maestros. No lo vamos a leer, esos versículos los iremos leyendo poco a poco porque el texto es largo. Y en estos versículos del 39 al 45 encontramos 4 características que describen a estos falsos maestros como guías espirituales que son poco fiables y peligrosos, como hemos dicho. Dice el Señor que son ciegos, son mundanos, son del mundo, ahora lo explicaré. Son hipócritas y son malos. Versículo 39, los falsos maestros son ciegos. Dice allí que les dijo una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Mirad, en los tiempos del Señor Jesús, evidentemente, hace 2000 y pico años no había los medios técnicos que tenemos ahora. Y por tanto, los comunes problemas de visión que hoy en día se solucionan con unas simples gafas o con unas operaciones
que cada vez son más sencillas, tipo láser y cosas así que nos dejan nueva la vista. Entonces aquello no existía y por tanto ocurría que la ceguera, la falta de visión, fuese un problema bastante grave y bastante común en aquel tiempo. Además, las ciudades, los pueblos, las casas, los edificios no estaban en nada adaptados para los ciegos. Hoy en día nuestras calles tienen baldosas especiales, los pasos de cebra, los semáforos suenan distintos. Hay muchas cosas, aunque parezcan pocas, pero hay muchas cosas. El caso es que si hoy es un problema ser ciego, imaginémonos entonces, en aquel tiempo, los peligros que un ciego tendría por el simplemente hecho de salir a la calle. Todos serían obstáculos, todos serían ocasiones para tropezar, para darse un golpe, para caer en cualquier bache que hubiese. Así que la pregunta que el Señor hace en esta parábola tiene una respuesta fácil, sencilla. Si un ciego no puede ver por dónde va, es una locura. Es ilógico que se ponga a guiar a otro ciego. No tiene más explicación. Porque el resultado, ¿cuál va a ser? Que los dos se van a ir al suelo. Van a tropezar juntos. Van a tener un accidente, como dice el Señor, los dos van a caer en el mismo hoyo. Ahora bien, el Señor está aquí utilizando el ejemplo de estas personas físicamente ciegas de forma metafórica, evidentemente es una parábola. Lo que el Señor se está refiriendo en realidad es a la ceguera espiritual. Se está refiriendo a la falta de conocimiento de la verdad. Estos ciegos espirituales son como aquellos que se mencionan en el libro de Jeremías, que dice allí que tenían ojos pero que no veían, Jeremías 5:21. Oíd ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, y tienen oído y no oyen. Así que la enseñanza del Señor es clara y sencilla. Aquellos que siguen a esos líderes que no muestran el camino, que no muestran la senda correcta hacia el reino de Dios, no van a llegar allí, no van a llegar al reino de Dios, sino que su destino va a ser caer en un hoyo, el hoyo de la perdición. Y ese hoyo es el infierno. Fijaros, en ese momento el Señor se está refiriendo como a esos guías ciegos, a aquellos legalistas de Israel, es decir, a los escribas y los fariseos. Unos guías que, como también dijo el Señor Jesús, estaban encaminados al infierno y por desgracia estaban arrastrando a muchos junto a ellos. Y eran los grandes religiosos. Mateo 23:15, no me lo invento, dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, cuando lo habéis convencido, cuando lo habéis hecho de vuestro querer, fijaros lo que dice el Señor: lo hacéis hijo ¿de qué? Del infierno. Y no solo lo hacéis hijo del infierno, sino que dice 2 veces más que a vosotros, es decir, más condenado todavía que a vosotros, por vuestra culpa. Así que la pregunta para cada uno de nosotros es sencilla: ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? Mira, puedes estar siguiendo a alguien que te presente una puerta ancha y un camino amplio, o puedes seguir al verdadero maestro. Puedes seguir a aquel que es el verdadero camino. Y ese no soy yo, evidentemente, ni es ningún hombre. Ese es el Señor Jesús, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Puedes seguir a un guía ciego, o puedes seguir a aquel que es la luz del mundo. En Juan 8:12 leemos que Jesús habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es tu guía? ¿Un maestro ciego? Dice el Señor que los falsos maestros son también mundanos. Versículo 40 dice: un discípulo, fijaros, no está por encima de su maestro,
Alguien que está aprendiendo de otro, evidentemente, no sabe tanto como su maestro, aprende de él, no está por encima de su maestro. Dice, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, después de que ha estado aprendiendo junto a ese maestro, será como su maestro, terminará sabiendo, tanto como él, para lo bueno y para lo malo, evidentemente. Así que cuando digo mundano, me estoy refiriendo que un guía falso es un hombre normal, nada especial, con las limitaciones de cualquier ser humano. No es un ser especial o superior. Por lo tanto, alguien que aprende de un guía falso no va a llegar a un conocimiento mayor o mejor que el de su guía ciego. Como mucho, como he dicho antes, va a ser o va a conocer lo mismo que ese maestro falso. Y si un guía espiritual no entiende correctamente las verdades de Dios, difícilmente las van a entender sus discípulos. Y esto es lo que dijo el profeta Oseas, cuando dijo en Oseas 4:9, y será el pueblo como el sacerdote. Como sea vuestro líder, así vais a ser vosotros, para lo bueno o para lo malo. ¿Lo entendemos? Así que podemos seguir a un guía ciego, a un guía limitado, un hombre natural, mundano. Llegaremos a ser igual que él. O puedes seguir a Jesucristo. Y puedes vivir una vida de santificación buscando ser semejante a Jesucristo, a Él. Dice 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Guía ciego, guía mundano. Y dice el Señor también que los falsos maestros son hipócritas. Versículos 41 y 42. ¿Y por qué miras la mota o la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Y dice ahí el Señor, machote, valiente, guerrero, le dice eso. Hipócrita. Y perdonadme que haga énfasis, tiene signos de admiración. Por eso hay que hacer énfasis. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Y aunque parece un ejemplo también sencillo de entender, esto de comparar una mota o una pequeña paja con una viga de madera grande, el asunto que plantea aquí el Señor es bastante serio y grave también. Porque además de ser unos guías ciegos espiritualmente, además de no haber entendido correctamente las verdades de Dios, los falsos maestros son también personas faltas de integridad. Es decir, como lo llama el Señor, hipócritas. Hipócritas porque presumen de ser espirituales, se atreven a dar lecciones a otros, cuando en realidad, como diríamos nosotros, deberían estar bien callados. No pueden ni deben. Es como si el Señor estuviese diciéndote, mira, ¿vas a dejar que un oculista ciego te limpie o te toque el ojo? ¿Qué le va a pasar a tu ojo? Va a ser un desastre. Va a dejar, Samuel va a dejar la semana que viene la otra, que un cirujano ciego coja un bisturí y se ponga a trastearle por aquí. Y perdonadme que utilice el nombre de Samuel. El Señor te dice, mira, no te dejes operar por cualquiera. No te dejes operar por cualquiera. Porque existen. Por eso el Señor advierte sobre ellos, existen falsos maestros. Siempre lo ha existido, dice Pedro, y vendrán, lo hemos leído antes. Hombres envanecidos por su orgullo, que se creen guías de otros. Hombres cegados por la arrogancia, que en vez de pedir o aceptar ayuda cuando la necesitan, se creen en posición de poder tratar con el pecado de otros.
Se creen capaces de limpiar una mota o una paja en un ojo ajeno, cuando ni siquiera ven y reconocen la viga en su ojo, cuando no reconocen su propio pecado de orgullo y de arrogancia, soberbia. Y fijaros, eso fue lo que hizo que Satanás se rebelase contra Dios, el orgullo y la arrogancia. Eso fue lo que hizo caer a Adán y a Eva. No estábamos hablando de cosas sencillas, bueno, no pasa nada, este es así, es grave. Y a estas personas el Señor, con toda la autoridad que Él tiene de ser el mismo Dios, los llama hipócritas. No dice, pobrecillos, es que son así, es que tienen ese carácter, ¿qué le vamos a hacer? Hipócritas, dice el Señor. Mira, solo si reconoces, solo si confiesas, solo si te arrepientes de tu pecado de arrogancia, estarás en disposición de poder ver y ayudar con el pecado de otra persona. Si no, estamos siendo muy hipócritas. Así que la pregunta es, ¿quién quieres que limpie tu pecado? ¿Quién puede sacar la paja o la mota del pecado de tu ojo? Y la respuesta es que solo hay uno que puede hacerlo. Y ese uno es Jesucristo. No hay otro. Solo Él puede limpiar tu pecado, porque precisamente Él no tiene pecado. Él no tiene contaminación. Él es sin mancha. Dice Hebreos 4, 14 y 15, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, dice el autor de Hebreos, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza. Si no tenemos un sumo sacerdote que no pueda limpiar la paja, la mota de tu ojo, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El cirujano perfecto. Dice también Pedro en su primera carta, capítulo 1, 18 y 19, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, por algún mérito que podréis tener vosotros, por algo que tú has hecho, ni siquiera el oro ni la plata lo que más vale puede, sino con sangre preciosa, la sangre de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Quién quiere que limpie tu ojo? Dice Hebreos 7:26, porque convenía que tuviéramos, lo vimos hace unos jueves, tal sumo sacerdote, uno que es santo, inocente, inmaculado, sin mancha, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos. No te dejes operar por cualquiera. Y por último, dice el Señor Jesús que los falsos maestros son también malos, perversos, de mala condición, se puede decir de muchas maneras. En versículos 43 al 45, y fijaros el ejemplo tan sencillo también que pone aquí el Señor, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del tesoro saca lo que es malo. Fijaros, se nos hablaba también de la lengua el jueves, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Y de nuevo el Señor está utilizando una ilustración bastante sencilla y evidente. No hay que ser un experto agricultor para entender que la calidad de los frutos que produce un árbol es un perfecto indicador de la salud de ese árbol. Un árbol bueno, un árbol sano va a dar un fruto bueno y sano, mientras que un árbol enfermo va a dar un fruto escaso y malo. Fijaros, de la misma manera, cada árbol va a dar su fruto según su especie. Un olivo que da, de esto sabéis todos más que yo, aceituna.
no da olivas, como dicen los del norte equivocadamente. O no da melocotones, no da naranjas, da aceitunas. Por desgracia tampoco da aceitunas con anchoas, hay que meterse. Da aceitunas sencillas. Da lo que tiene que dar. Como dice el Señor, de una zarza no van a salir uvas, de unos espinos no van a salir higos. Por tanto, esta ilustración del campo que hace el Señor es fácil de entender. La pregunta sería en este caso, ¿quiénes son esos árboles malos que dan mal fruto? Volvamos a Mateo capítulo 7, el texto paralelo con el que empezamos. Y allí el Señor deja claro quiénes son estos árboles malos. ¿Qué dice allí? Cuidado de quién. Cuidado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y entonces dicen, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dice lo mismo Mateo que Lucas, evidentemente. Así que la aplicación, por tanto, a esta parábola es sencilla. Versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Y fijaros cómo termina el versículo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Como digo, se nos habló muy bien el jueves de eso. Así que al igual que un árbol produce buen fruto según su naturaleza y según su salud, así ocurre con las personas. El hombre que ha sido verdaderamente transformado y regenerado por la obra de salvación de Cristo en la cruz, tiene un tesoro en su corazón, como hemos leído, del cual, ¿qué pasa? Fluye, del cual nace buen fruto. Ahora, del corazón que no ha sido transformado y regenerado con la sangre de Cristo, no puede salir buen fruto. De un olivo no salen melocotones, para que lo entendamos. Y fijaros, ese fruto se ve, se observa, ¿en qué? En la forma de actuar, en la forma de vivir, en el testimonio. Y sobre todo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Sobre todo de la forma de hablar, de lo que decimos, cuando lo decimos. Se lo ha dicho en eso, murmuraban contra Moisés, de la forma de hablar. Así que puedes seguir a un guía ciego y vivir, actuar y hablar de forma hipócrita. O puedes seguir a aquel que con su sangre, esa sangre derramada en la cruz, tiene poder para limpiar y para transformar tu corazón, para que des buen fruto. Porque de la abundancia del corazón habla tu boca. ¿Qué hay en tu corazón? Cristo murió en la cruz. Y no solo eso, Cristo te ha salvado en la cruz. ¿Para qué? Para hacerte una nueva criatura. Para hacerte una nueva criatura que dé buen fruto. Segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Hermanos, no vale decir yo siempre he sido así, o es que yo soy así. Las cosas viejas pasaron, nueva criatura eres. Es que el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, no puede acoger a cualquiera de nosotros y cambiarlo. ¿Estamos negando eso? Yo es que soy así, yo es que soy de esa forma de ser. ¿Eres tú más que Dios? Estás en el camino amplio.
Está en la puerta ancha. ¿Te das cuenta? Así que bien, una vez que el Señor ha descrito a esos falsos maestros para que podamos distinguirlos y para poder tener cuidado con ellos, el Señor sigue hablando y reta a sus discípulos a ser consecuentes. Es como si le estuviese preguntando, y ahora que ya sabes todo esto, lo que es y lo que no es, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? ¿Dónde vas a poner los cimientos de tu casa espiritual? ¿Por qué puerta? ¿Por qué camino vas a ir? Y entonces cuando hace como esta pregunta, ¿dónde quieres edificar tu casa espiritual? Versículos 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mi palabra y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Os voy a decir cómo es. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. El torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó. Bueno, y no pasó nada. No, ¿qué dice el Señor? Y fue grande la ruina de aquella casa. Grande la ruina. No da igual cómo edificas tu casa, ni dónde edificas tu casa, porque la ruina puede ser grande. El Señor le está diciendo a sus discípulos que no vale cualquier camino, no vale cualquier puerta. Por eso les pregunta, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Yo se lo he dicho eso a mi hija 1000 veces. Te estoy diciendo esto porque haces lo otro. Es lo mismo. Pero no vale que lo diga yo. Lo está diciendo el Señor. Mirad, vivimos los tiempos del todo vale. Depende del cristal con el que se mire. Cada uno es libre de pensar y cada uno es libre de decidir. Tú puedes pensar una cosa y yo puedo pensar otra, ¿vale? Yo respeto. Vivimos los tiempos en los que todo es tolerancia. Y no queremos ni nos gustan las verdades absolutas. Y menos las verdades absolutas de la palabra de Dios, donde aquí no hay tibieza, aquí lo blanco es blanco y lo negro es negro. Aquí no hay grises, aquí no hay colores, no hay una gama de colores, como tienen los artistas preciosas para sus trabajos, pero aquí no. Aquí no hay una gama de colores para que tú mezcles y elijas y hagas como tú quieras. Aquí es blanco o es negro. Y el engaño de Satanás es que podemos creer cada uno a su manera. Que puedes creer más o puedes creer menos. Que puedes llegar a Dios por distintos caminos, por el camino angosto, oye, vete por el camino amplio. Que puedes llegar a Dios como tú quieras o cuando tú quieras. Y solo hay un camino, Jesucristo. Mirad y esto no está en el texto, y no me gusta hablar de que lo tengo que contarlo y confesarlo. Durante muchos años mi héroe, por así decirlo, fue un joven, un muchacho que conocí, mayor que yo en aquel momento, en una gran conferencia evangélica a los que fuimos los jóvenes, recién formada esta iglesia, hace ya 30 y tantos años. Yo tenía 12 o 13 años. Aquello se llamaba Eplo 85, no sé si algunos os acordaréis. Vendimos, hasta hicimos rifas y todo para sacar dinero para ir a Barcelona. No me acuerdo del nombre de este muchacho, pero este joven fue, por así decirlo, mi espejo durante mucho tiempo. Mirad, en el autobús de vuelta, veníamos varios autobuses para Andalucía, veníamos incendiados, impactados por lo vivido allí en Barcelona, miles de jóvenes cantando, adorando, escuchando cosas preciosas.
Ese joven, ese chico me dijo, yo soy creyente, pero no practicante. Y era el más guay del grupo. ¿Sabéis? Ese he sido yo durante gran parte de mi vida. Me lo habéis visto aquí, desde niño, calentando un banco probablemente. Mirad, el Señor Jesucristo, Dios, no es un producto, no es algo bonito, no es algo especial que está allí en la estantería de un supermercado y que cuando te apetece, cuando quieres o cuando lo necesitas, cuando te hace falta, vas y lo coges a tu antojo. No. Ese es el camino amplio, ese es el camino bonito por el que ando. Yo he perdido la mitad de mi vida. La mitad de mi vida viviendo en mi propio autoengaño. Y si es triste o es peligroso que te engañen, más triste es vivir autoengañado. Porque no hay distintos evangelios, mirad. No hay un evangelio para cada tiempo. No hay un evangelio para jóvenes y otro para mayores. No hay un evangelio para cada uno de los 5 continentes. No, es que en África se predica así, en América. No. Solo hay un evangelio. Solo hay un Señor al que obedecer. Y solo hay un camino que seguir. Como le dijo el Señor Jesús a Tomás en Juan 14, 5 y 6. Cuando Tomás le preguntó, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús se lo dijo muy claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay un camino, Jesucristo. No hay hombre, no hay nada que el hombre pueda hacer, solo el camino de Jesucristo. Así que preguntémonos cada uno de nosotros en qué camino estamos. ¿Es Cristo tu camino? ¿Es Cristo tu Señor? ¿Vives en obediencia a Cristo? Porque si Cristo no es tu camino, lo hemos leído antes en Mateo 7 y ya sabes cuál es tu final. Ya sabes a dónde vas, tú solito. Mirad, no sirve decir que crees. Tienes que andar por el camino en obediencia a Cristo. Tener a Dios solo en los labios, sí. Se confiesa a Dios con la boca, sí. Pero tener a Dios solo en los labios, pero no en el corazón, es una mortal hipocresía. Y el apóstol Santiago advierte sobre esto, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. No os engañéis a vosotros mismos, no seáis autocomplacientes. Así que fijémonos que la manera en que respondamos a la pregunta del Señor tiene unas consecuencias o tiene otras. ¿Es de verdad Jesucristo tu Señor y vive en obediencia a Él y a su palabra? Porque la respuesta a esta pregunta va a determinar dónde y el cómo está edificada tu casa espiritual. Y de nuevo el Señor explica esto con una ilustración sencilla de entender. Versículo 47, dice el Señor que todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa, ¿qué hace? Cavó hondo o ahonda, dice la Reina Valera, y echó cimiento sobre la roca, sobre el firme, sobre lo sólido, sobre lo seguro. Y creo que no hace falta ser arquitecto ni llamar a mi hermano para que venga y nos explique la necesidad de edificar sobre una buena cimentación. Y para ello se debe excavar, como dice el Señor, todo lo profundo y todo lo necesario para asegurar que lo edificado arranque, empiece, esté sustentado sobre un terreno firme y sólido.
Se supone que aquí todos queremos obedecer a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces la pregunta que me hago y la pregunta que podemos hacernos cada uno de los que estamos aquí y que decimos que queremos obedecer fielmente al Señor es si estás cavando hondo. Y no digo cavar hondo y en el campo, digo cavar hondo aquí. ¿Te crees lo que te cuentan o estás cavando hondo aquí? Y cavar hondo aquí es ponerse y leer. Y coger una libreta al lado y apuntar, y orar al Señor, Señor, ¿esto qué quiere decir? Y volverlo a leer, y compararlo de cabo a rabo. Eso es cavar hondo. Estamos ahondando lo suficiente en la palabra de Dios para conocer su voluntad y así poder echar los cimientos de nuestra fe en la roca perfecta, eterna y fiable, que como se nos ha dicho esta mañana es Jesucristo. O sin embargo estás edificando tu casa de cualquier manera. Estás poniendo tu casa, sí, muy bonita por fuera, con una preciosa fachada. Os digo, yo sé hacer eso muy bien. Pero lo estás haciendo sin invertir en los cimientos. ¿Te has parado a calcular las dimensiones de esos cimientos? A calcular la armadura, el hierro que necesitas, la composición, el tipo de hormigón que necesitan tus cimientos. O como digo, estás edificando tu casa, bueno, a ojo de buen cubero, como tú crees que es mejor, como has visto que lo hace tu vecino, ese de al lado, te asomas por lo alto de la valla, no, así mismo, vale. Te ahorras los costes de un buen proyecto. No inviertes en esto. No inviertes en la palabra. Y puede que aparentemente por fuera tu casa espiritual, os lo digo, del pego, que yo sé hacerlo muy bien. Lo he hecho durante mucho tiempo. Pero mira, va a llegar el día de la tormenta. Va a llegar el día de la inundación. Va a llegar el día de la prueba. Y los resultados, según esté edificada tu casa espiritual, serán completamente distintos. Si construyes tu vida espiritual con un evangelio errado por falsos maestros, cimentado en la arena del logro y de la capacidad humana, de lo que tú puedes hacer, de lo que tú eres, de lo que tú puedes, el destino de tu vida, dice el Señor que es ruina. No ruina, grande ruina. Ahora si construyes, si edificas tu casa espiritual sobre el sólido fundamento de la fe en Cristo Jesús, en aquel que, como hemos leído, es la verdadera luz del mundo, en aquel que es el único y verdadero camino, tu casa, tu vida, tu salvación, son seguros. Son seguros. ¿Por qué? Porque están cimentados en Cristo, que es la roca firme y la roca eterna. Termino con un versículo. Ya me ha dejado la pantalla para volver a cantar una canción que cantábamos al principio. Dice Hechos capítulo 12, capítulo 4, versículo 12, en esa predicación de los apóstoles de allí, que dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado al hombre en el cual podamos ser salvos. Y ese es el nombre de Jesucristo, el verdadero Maestro, aquel que es el camino, aquel que es la luz, aquel que es la roca firme y eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias, porque tenemos un Dios firme, un Dios seguro. Señor, porque tú nos has dado una fe en la roca firme y segura del Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a ahondar, a profundizar en el conocimiento de la verdad de tu palabra, para estar fuertemente cimentado en nuestro Señor Jesucristo.
Señor, ayúdanos a discernir. Ayúdanos a fundamentar nuestra vida y nuestra fe solamente en tu palabra, solamente en tu verdad. Ayúdanos a distinguir, Señor, a través de tu Santo Espíritu, entre lo que es y lo que no es, entre lo blanco y lo negro, Señor. Señor, ayúdanos a arrepentirnos de nuestro pecado. Ayúdanos a buscar tu justicia, porque entonces seremos bienaventurados. Y ayúdanos a amarnos y amar a otros con la misma misericordia que tú, Señor, nos amaste en la cruz del Calvario. Señor, que tu sangre santa, limpia, inmaculada, siga salvando personas para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.